Hola, bueno, junto a nuestro equipo de trabajo, el cual se compone por Ailey López, Juan Cortés y yo, Roberto Cornejo, le vamos a presentar nuestro proyecto Full Service implementado con MongoDB. Bueno, este sistema está orientado en la administración de gasto común en edificios y la idea principal es mostrar cómo un modelo no SQL nos permite manejar estructuras complejas de manera flexible que un modelo relacional tradicional. Bueno, la descripción del proyecto. El proyecto utiliza un modelo documental en MongoDB, lo que permite almacenar la información en documentos JSON mucho más flexibles. Esto hace posible guardar estructuras complejas como edificios, departamentos y todos sus gastos dentro de un mismo documento, sin depender de esquemas rígidos como SQL. Gracias al modelo documental, podemos gestionar toda la información del gasto común de forma integrada en edificios, residentes, pagos, multas y otros movimientos financieros. Todo queda relacionado de manera natural y es fácil de consultar y actualizar. Bueno, el sistema es completamente escalable. Esto significa que puede crecer sin necesidad de renderizar la estructura de datos, ¿ya? Podemos agregar nuevos campos o nuevas funcionalidades según lo requiera el negocio, manteniendo siempre un buen rendimiento. Bueno, base de datos relacionales versus no relacionales. Bueno, para entender qué usamos MongoDB en este proyecto, es importante comparar brevemente las bases de datos relacionales con las no relacionales. Las bases de datos relacionales como Oracle o MySQL almacenan la información en tablas estructuradas que requieren un esquema fijo, ¿ya? Funcionan muy bien cuando los datos son estables, tienen relaciones definidas y no cambian de forma. Pero en este caso, cuando la información es más dinámica o presenta alguna estructura variable, se vuelve más complejo mantenerla sin modificar el diseño complejo. Por otro lado, las bases de datos no relacionales como MongoDB utilizan documentos JSON, el cual nos permiten guardar la información de diferentes tamaños y formas dentro de un mismo registro, ¿ya? Esto no requiere un esquema rígido, ¿ya? Y permiten agregar nuevos campos o estructuras sin alterar lo existente. En otro caso, la información del gasto común es altamente variable. Cada edificio y cada departamento puede tener distintos montos, servicios, atrasos o pagos en cada periodo, ¿ya? Por eso, un modelo documental es más eficiente, más flexible y mucho más escalable de interpretar el modelo relacional tradicional, ¿ya? Bueno, vamos a enfocarnos en las ventajas y desventajas del modelo relacional y no, ¿ya? Bueno, las primeras ventajas de usar una base de datos no relacional como MongoDB, encontramos la flexibilidad. Esto quiere decir que no requiere un esquema rígido. Podemos agregar nuevos campos y estructuras sin modificar toda la base. Por otra parte, tenemos la escalabilidad, el cual está diseñada para escalar horizontalmente, ¿ya? Lo que permite manejar grandes volúmenes de datos sin pérdida de rendimiento. Por otra parte, tenemos el modelo documental natural, el cual podemos guardar toda la información relacionada como edificios, departamentos y pagos dentro de un mismo documento, lo que simplifica las consultas. Otro punto a recalcar, tenemos el alto rendimiento de lecturas, ya, la cual, bueno, estas consultas podemos aplicarlas, son más rápidas de interpretar porque no necesitan joins ni combinaciones entre tablas, ya, ideal para datos más variables. Por ejemplo, su funcionamiento es más correcto cuando los datos cambian de forma, como en gastos comunes donde cada periodo puede incluir distintos cobros y estructuras. Vamos a basar las desventajas. Bueno, las desventajas también hay desventajas importantes que el cual tenemos que considerar dentro de nuestro tipo de comparación, ¿ya? Entre sus desventajas tenemos la menor consistencia fuerte, ¿ya? Que esta no está pensando para transacciones complejas como la base de datos relacionales. En algunos casos puede haber eventual consistencia. Por otra parte, una desventaja también que nos informa es la duplicidad de los datos, el cual al usar joins, a través de esto es necesario repetir información en varios documentos. Otra desventaja que tenemos es la complejidad en actualizaciones anidadas. Modificar campos dentro de arreglos o documentos envejecidos puede requerir consultas más avanzadas como el uso de array filter. Otro punto es menor adecuado para relacionales altamente estructuradas. Si el negocio exige, por ejemplo, muchas relaciones escritas entre entidades, SQL puede ser más adecuado, ¿ya? Aprendizaje rígido, bueno, también tenemos la administración de los índices, agregaciones y estructuras documentales que requieren conocer bien MongoDB. ¿Cuándo usar eh, cada tipo? En este caso, cuando se usa o recomienda usar un modelo relacional, tal como lo dice la pantalla, su estructura es predecible, se relacionan de manera importante, son transacciones críticas, por ejemplo, el cual nos va a comentar nuestro compañero más adelante, pero voy a hacer una breve introducción que se utiliza más eh, en banca o e-commerce, ya que su necesidad de consistencia e integridad garantizada de los datos, ¿ya? Y cuando no se usa un modelo relacional, bueno, en este caso, comparación, su flexibilidad en el esquema, grandes volúmenes de datos complejos, escalabilidad horizontal, alto rendimiento de lecturas, datos, y estos cambian frecuentemente. A continuación, mi compañero Juan le va a comentar en detalle. Casos de uso en la industria. La elección entre bases de datos relacionales y no relacionales depende del tipo de datos, la estructura de la operación, los requerimientos, la escalabilidad, flexibilidad, rendimiento de cada industria. Las relacionales SQL, diseñadas para datos estructurados y relaciones bien definidas entre entidades, se utilizan ampliamente en sectores donde la integridad referencial, las transacciones ACID y la normalización son críticas. Comercio minorista, que permite el control de inventario, historial de compra y gestión de proveedores. Las finanzas, operaciones bancarias, registro contable, auditorías, cumplimientos normativos. Salud, expedientes clínicos, citas médicas, seguro y trazabilidad de tratamiento. La educación, matrículas, calificaciones, historial académico y gestión administrativa. E-commerce, como decía mi compañero, catálogo de productos, usuarios, pedidos y pagos. Estas aplicaciones no requieren consistencias, validaciones estrictas y operaciones complejas entre múltiples tablas.
Las no relacionales, no SQL, que sería MongoDB, optimizada para datos semiestructurados o no estructurados, con alta velocidad de lectura, escritura, escalabilidad horizontal, son ideales para entornos dinámicos y distribuidos. Por ejemplo, redes sociales, perfiles, publicaciones, comentarios y reacción en tiempo real. IoT, Internet of Things, sensores, eventos, telemetría, procesamiento de flujo de datos. Videojuegos, sesiones de usuario, progreso, estadística y contenido personalizado. Análisis en tiempo real, dashboard, métricas, alerta, decisiones automatizadas. Estas soluciones permiten manejar grandes volúmenes de datos, adaptándose a cambios frecuentes en el esquema, ofrece respuesta rápida, aplicaciones web modernas. Modelo de datos no SQL implementado. Este modelo aprovecha la flexibilidad de MongoDB para representar estructuras jerárquicas complejas en la gestión de gastos comunes entre edificios. Se compone de 6 colecciones clave. Gastos común, que registra los gastos por periodo con edificio y departamento unidad. Incluye montos, multas y estados de pago. El resumen de gastos común consolida los totales por edificio y periodo para facilitar consultas rápidas. Pago gastos común guarda cada transacción de pago con fecha, monto y método utilizado. Multas de atraso define reglas de multa según rango de días y porcentaje aplicable por periodo. El gasto común pago cero, que en el caso sería cuando hay un caso sin pago, con observaciones y multas especiales. Personas con pago gasto común, o sea, responsable de pago gasto común, identifica a los responsables de pago con root, nombre y tipo de persona. Este diseño permite consultar eficientemente trazabilidad de pago, flexibilidad para adaptar reglas de negocio. Operaciones CRUD implementadas, el sistema gestiona los datos de gastos comunes mediante operaciones CRUD bien definidas. Create, inserta nuevos pagos, multas, resúmenes mensuales y registro por periodo. El READ permite consultar reportes por edificio, deuda por departamento, multas aplicadas y movimientos del periodo. El Update actualiza el estado de pago, montos pagos parciales, ajuste administrativo. El Delete realiza eliminación lógica, soft delete, para preservar trazabilidad. Además, se utiliza Aggregate para generar reportes consolidados como totales pagados por edificio o departamento, cantidad de pago y monto acumulado por categorías. Los desafíos y soluciones que nos encontramos en el modelo no SQL se enfrentaban varios desafíos técnicos que se resolvieron como estrategia específica. Falta esquema rígido, se aplicaron validaciones en la aplicación y reglas con JSON, esquema, para evitar inconsistencia. Coherencia entre colecciones, se usaron transacciones de MongoDB y estructura embebidas para mantener integridad. Las consultas pesadas se optimizó con índice de campo clave como build ID, periodo ID y department number. Cargas masivas y duplicados. Se implementaban índices únicos y validaciones previas en la inserción. Auditoría de cambios. Se registraron logs manuales y se activaron chunk streams para monitorear en tiempo real. Bueno, en el impacto y recomendaciones que tuvimos en el proyecto, podemos definir 3, que sería el técnico, operacional y estratégico, y las recomendaciones clave. Bueno, en el impacto técnico pudimos ver la flexibilidad de los datos, escalabilidad horizontal, integración natural con aplicaciones web modernas. También en el sentido operacional vimos una agilidad administrativa, reducción de costos de mantenimiento y mejor experiencia del usuario. En el estratégico vimos mayor competitividad, innovación continua, escalabilidad del negocio sin comprometer estabilidad. Y las recomendaciones clave serían definir esquemas bases claros con convenciones mínimas, indexar campos críticos, root, ID, unidad, fecha pago, configurar autenticación y roles diferenciados, establecer políticas de backup y recuperación, planificar sharding para escalabilidad horizontal, implementar métricas y dashboard de rendimiento. Ahora vamos a pasar a MongoDB. Lo primero que nos aparece siempre en MongoDB Compass, al menos, es la conexión. Yo ya estoy conectada a mi clúster de la nube y tenemos nuestra base de datos, en la que tenemos administrador, comuna, departamento, edificio, etcétera, en el cual cada uno tiene su estructura con sus debidos datos. Bueno, ahora no se llaman tablas, se llaman colecciones. Y tuvimos 2 formas de insertar lo que es datos. Una sería ingresando a la colección, hacer clic en Add Data, Insert Document y insertar un JSON directamente, o importar un archivo JSON o CSV que ya tuviéramos anteriormente, y lo cual intenté hacerlo con CSV y exportarlo desde el SQL Developer, pero no me funcionó. Entonces recurrimos al Insert Document. También tenemos la otra forma, que es ocupando la shell de Mongo. Aquí tenemos una demostración de los CRUD que pudimos utilizar y implementar en nuestra base de datos. En este caso ocupamos de ejemplo la tabla gasto común, en el cual tenemos primero el insert one, que es insertar un dato en una tabla con sus respectivos campos. La respuesta que nos da aquí es que encontró el documento, o bueno, que lo creó, con su ID. Insert many, que nos sirve para insertar muchos datos al mismo tiempo, para no estar uno por uno. Aquí nos da que insertó los datos correctamente. El update one, que sirve para hacer cambiar algún dato que deseemos de la base de datos por el ID. En este caso, cambiamos el monto cancelado. Aquí nos da la respuesta que encontró el documento por el ID.
no insertó ningún ID nuevo, hizo match y modificó un campo de los datos. Update many es para cambiar la forma de pago de todos los departamentos que pagaron con el ID 1. Aquí nos da el resultado que cambió 2 estados. No nos fijamos antes en hacer un find, que es para visualizar los datos que tenemos en cierta tabla. En este caso podemos hacer uno ahora mismo y ver cuántos datos tenemos en nuestra colección gasto común. Lo hacemos .find con paréntesis, con las llaves, y nos muestra los datos que tenemos ingresados en nuestra colección gasto común. El respectivo ID, sus departamentos, etcétera. Bueno, ahora volviendo al anterior, tenemos el delete, en el cual podemos eliminarlo por ID, y nos da la respuesta de que eliminó 1 correctamente. Y bueno, eso sería nuestra aventura que tuvimos por MongoDB. Fue muy grata experiencia y nos va a permitir manejar información no estructurada de forma flexible, adaptándose fácilmente a los cambios. Entonces es un plus que podemos agregar a nuestro proyecto. Así que muchas gracias por su atención.